¿Tienes moto y quieres instalar CarPlay o Android Auto en ella sin demasiadas complicaciones en la instalación para evitar tener que hacer una parada con la moto y tener que utilizar el teléfono móvil? Pues en este vídeo te hablo de la CarPurite W603D, una pantalla súper chula con la que además, gracias a sus cámaras delantera y trasera, vas a poder ver en tu moto todo lo que está ocurriendo a tu alrededor de forma súper cómoda. Así que nada, si queréis saber cómo es esta CarPurite W603D, cómo se instala, cuáles son sus principales especificaciones técnicas y características y muchas cositas más, no os perdáis el vídeo. Ahora que ya habéis visto el unboxing, en este caso voy a empezar por el final, es decir, voy a enseñaros cuáles son sus principales especificaciones, vais a ver cómo funciona y luego ya después en una segunda parte del vídeo al final os enseñaré cómo he realizado la instalación de esta CarPurite W603D en mi moto. La CarPurite W603D es una pantalla IPS inalámbrica portátil para nuestro teléfono móvil con un tamaño de 6,3 pulgadas y con la finalidad de conectar dicho teléfono móvil vía CarPlay o Android Auto en función del sistema operativo que usemos directamente a ella y disfrutar de un montón de funcionalidades mientras viajamos en moto. Tiene una resolución de 1560 x 720 píxeles y además es ligeramente curva con un brillo máximo de 1000 nits que permitirá ver la imagen de forma perfecta a plena luz del día. Desde los ajustes de la pantalla podremos aumentar o disminuir el brillo deslizando nuestro dedo por la misma, además de otro montón de ajustes como el formato de grabación de vídeo, la resolución de las cámaras, configurar fecha y hora, idioma, actualización del firmware y mucho más. Podremos realizar la conexión con nuestro teléfono móvil vía Bluetooth y Wi-Fi, así podremos realizar llamadas, reproducir nuestra música favorita, usar aplicaciones de navegación GPS como Google Maps, control por voz con Google o Siri, etc. Ojo, esta pantalla no es independiente, necesitamos siempre un móvil compatible para poder usarla. Además, en este caso, el móvil ha de ser conectado siempre de forma inalámbrica, con lo cual os voy a dejar una lista de móviles que no son compatibles en las notas del vídeo para que no metáis la pata al comprarla. Podremos conectar el sistema de audio de nuestro casco de forma simultánea junto con el móvil, gracias a la conexión Bluetooth dual y así poder escuchar la música, llamadas e indicaciones GPS mientras conducimos sin necesidad de manipular la pantalla. Una de las cosas más chulas que trae este CarPurite W603D son las cámaras duales que podemos colocar en la parte delantera y trasera de la moto. Con una resolución de 1080p y un ángulo de visión de 140 grados con sensor de gravedad para estabilizar la imagen y lo más interesante, con la grabación en bucle directamente a la tarjeta de memoria de 64 GB que lleva integrada. Así tendremos un registro de nuestro viaje que permitirá ver qué ha pasado en caso que tengamos algún incidente. En la pantalla tendremos en tiempo real la imagen de las dos cámaras o también podremos elegir cuál de ellas queremos ver, si la delantera o la trasera. Y entonces tenemos que tocar la pantalla para cambiar la cámara. La respuesta es no, porque una de las cosas geniales que trae es un controlador con 3 botones físicos que vamos a instalar en el manillar y que además también va a permitir navegar a la pantalla principal, contestar una llamada o hacer una foto en un momento puntual. Como veréis al final de este vídeo, la instalación en el manillar tanto de la pantalla como del controlador es muy sencilla, gracias al soporte que en este caso para la pantalla viene incluido en el kit también. Otra cosa que quiero destacar es que la pantalla CarPurite W603D es resistente al agua, es decir, podemos usarla en días lluviosos o incluso si la instalamos en una moto de motocross, podemos cruzar charcos sin problemas y sin miedo a que la vayamos a dañar. No solo es resistente al agua, sino que además lo es a altas temperaturas, con lo que podemos dejar nuestra moto aparcada al sol sin problema. Y hablando de clima, como no, también soporta bajas temperaturas, con lo que es ideal para instalarla en una moto de nieve. Está chula, ¿verdad? Pues venga, ahora os voy a enseñar cómo he realizado la instalación, cómo he pasado los cables, conexiones, etcétera. Una pantalla que no solo se puede instalar en una moto de carretera, sino que además también se podría instalar incluso en un cochecito de estos de golf, en un carrito de golf. Lo primero que he hecho es quitar los embellecedores de la parte frontal para poder pasar los cables con comodidad. Tiene 4 conexiones, cable de corriente, cámara frontal, cámara trasera y controlador del manillar. Todos estos 4 cables con su conector correspondiente que salen de lo que es la pantalla CarPurite W603D. Después he conectado el cable de corriente a la luz de posición de la moto, sujetándolo con bridas para que quede más seguro. Así, cuando demos el contacto, la pantalla se encenderá automáticamente y cuando
cuando lo quitemos se apagará. Esto es mucho mejor que conectarla directamente a la batería, como dice el fabricante, ya que así no tenemos que estar apagando y encendiendo de forma manual la pantalla. He fijado la pantalla al soporte que tengo en la moto. En este caso no he utilizado el soporte del manillar que viene en el kit, puesto que mi moto tiene poco espacio en esa zona. Además, como podéis ver, se ha quedado mucho más centrado y es más accesible a nuestra vista. Hecho esto, he conectado el cable de corriente a la pantalla. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la W603D de Carpurite. Después he fijado la cámara frontal en la parte delantera de la moto, usando el adhesivo 3M que va incluido en el soporte de la misma. Recomiendo que limpiéis antes con alcohol la superficie de vuestra moto para que quede mejor adherida. Hecho esto, conectamos el cable de corriente a la pantalla y ojo, no os confundáis de cámara, ya que esta cámara frontal tiene el cable más cortito que la cámara trasera, ya que hay menor recorrido hacia lo que es la parte del manillar de la moto. Realizamos la misma operación con la cámara trasera, colocándola en una zona donde no estorbe la matrícula de la moto y tener así una visibilidad plena. La cámara trasera se coloca exactamente igual que la cámara delantera. Como podéis ver en el vídeo, he pasado el cable de conexión hacia la pantalla, quitando el asiento y camuflándolo por el carenado de la moto para que quede discreto y no se quede colgando, ya que en este caso correríamos el riesgo de darle tirones y producir daños a la moto o incluso algún accidente que tenemos que evitar a toda costa. Después realizamos la conexión del cable de la cámara trasera con la pantalla y listo. Hacemos sitio en el manillar de la moto para poder colocar el controlador tal y como podéis ver en el vídeo. Colocamos el controlador eligiendo el adaptador de goma que más se adecue al diámetro del manillar. Vienen varios tamaños diferentes. Después apretamos el tornillo del controlador asegurándonos que quede bien sujeto y realizamos las conexiones del cable a la pantalla. Agrupamos los 4 cables de las conexiones usando bridas y metiéndolos por el interior del carenado, y hecho esto colocamos nuevamente los embellecedores. Ya la tendríamos lista para ser utilizada. Realizamos el emparejamiento con CarPlay en mi caso y lista para realizar nuestros viajes de forma mucho más cómoda. Bueno, ¿qué os ha parecido la Carpurite W603D? Una pantalla que en este caso me ha gustado mucho lo que es el tamaño que tiene, cómo se ve, la calidad de construcción que mejora bastante con respecto a otras pantallas que he probado de esta misma marca aquí en vídeos anteriores, y una pantalla muy recomendable para prácticamente cualquier tipo de moto y que nos va a dar, como habéis visto, un montón de funcionalidad más, y sobre todo que nos va a ayudar a controlar nuestra seguridad, porque gracias a sus cámaras delantera y trasera en todo momento podemos utilizarla como una especie de retrovisor, y es una de las cosas que más me ha gustado de esta pantalla. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis hacerlo de una, pero aún así si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, como siempre, me la podéis escribir en los comentarios de este vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.